Mi hermanastra puso azafrán en mi agua con azúcar moreno durante el examen de ingreso a la universidad. Tuve un dolor abdominal tan fuerte que me sacaron cargando del aula y la sangre menstrual manchó la mitad del taburete de rojo. Mi padre no le dio importancia y dijo, tu hermana solo es una niña, mientras que mi madrastra, con la barriga grande, se burló, ¿cómo puede haber tanta sangre en un periodo normal? Quizá tiene alguna enfermedad sucia. Mi abuela pensaba que yo era demasiado costosa. Tienes que ir al hospital solo para un examen, siempre estás enferma y gastando dinero, ¿por qué no te mueres? Morí por pérdida excesiva de sangre. Cuando abrí los ojos de nuevo regresé al momento antes de que mi hermanastra me drogara. Quité el agua con azúcar moreno y la sustituí por el té de harina que mi madrastra usaba para calmar los nervios. Aquella noche el sonido de la ambulancia resonó hasta la madrugada. En mi vida anterior no debería haber muerto tan fácilmente. Mi abuela era tan tacaña con el dinero que no me permitió quedarme en el hospital para observación, me arrancó por la fuerza la vía y me arrastró, anémica, a caminar 5 kilómetros hasta casa. Nunca he oído que una mujer pueda morir por tener la regla y sangrar. Además, tu madrastra va a dar a luz en 2 meses. ¿No necesitamos gastar dinero en leche en polvo y pañales? ¿Por qué no piensas en los adultos?, decía. El médico recomendó recetar amoxicilina para prevenir infecciones, pero mi abuela se negó rotundamente. No hace falta, tenemos en casa. Luego sacó su medicación para la trombosis y me obligó a tomarla. Solo una diferencia de 2 palabras me costó la vida. Mi abuela, temerosa de que yo volviera al médico, cerró la puerta con llave antes de salir. Las chicas de hoy son demasiado delicadas, pensaba. Me encerró y después se olvidó de mí. Al día siguiente la empresa de mi padre organizó una actividad de equipo, un viaje de 5 días a Sonia. Él era el jefe y podía llevar a su familia salvo a mí. La casa quedó vacía durante 5 días y solo después de que los vecinos olieran algo malo y se quejaran se descubrió mi cuerpo. Mi familia no se entristeció, no se arrepintió ni mostró dolor alguno. Como mi madrastra dio a luz prematuramente, la familia Sebastián recibió con alegría a un nieto gordito. Mi abuela incluso pensó que era de mala suerte celebrar un funeral en ese momento y dejó todos los arreglos de mi vida póstuma a un equipo externo. De principio a fin, ni un solo pariente asistió. No podía entenderlo. ¿Por qué fui tan cuidadosa en todo? Me esforcé tanto por agradarles. No competí con mi hermanastra por el cariño de mi padre ni le causé problemas, y aún así terminé así. De verdad, estaba tan inconforme, quería vivir de nuevo. Cuando abrí los ojos regresé a la noche antes del examen de ingreso. En esta vida no quiero el amor paterno, ni el amor de mi madrastra ni el de mi abuela. Después del autoestudio vespertino, me estaba cambiando los zapatos en la entrada. Scarlett, ten cuidado con tu barriga, dijo mi madrastra con la barriga grande metiendo sus zapatos en el armario antes que yo. Efectivamente, mi padre estaba en casa y me lanzó una mirada feroz como si quisiera matarme. Scarlett, ¿estás lisiada o ciega? Es mi esposa. ¿Esperas que ella te sirva? Mi madrastra Vivien era el primer amor de mi padre. Menos de medio año después de la muerte de mi madre la trajo a casa y la cuidó y mimó pacientemente. Incluso su hija de un matrimonio anterior era la niña de sus ojos. Viéndome allí parada sin moverme, mi padre rugió, ¿qué haces ahí? Ve a traer agua. Lavar los pies y masajear a mi madrastra embarazada era mi tarea. Aunque estaba ocupada con mis estudios en el último año de secundaria, nunca falté un día. Primero, entendía lo duro que trabajaba mi padre para ganar dinero. Segundo, quería llevarme bien con mi madrastra. Y lo más importante, mi madre me había dicho antes de morir, Scarlett, cuando yo falte, si tu padre trae otra mujer a casa, recuerda, no llores, no hagas escándalo y no huyas de casa. Créeme, aguanta hasta que seas adulta y todo estará bien. Me dejó una herencia suficiente para sacudir la posición de mi padre en la empresa, pero solo podía recibirla al ser adulta. Me mataron antes de que llegara ese día. También fue mi culpa por ser tan estúpida en mi vida anterior y dejarme atrapar en el papel de padre bondadoso e hija obediente. Ahora ya no. Mi padre esperaba que me arrodillara y lavara los pies de su primer amor, pero yo solo me apoyé perezosamente contra la pared. ¿Está muerto el marido de esta casa?
Los pies de tu esposa están hinchados como patas de cerdo por el embarazo y aún así quieres que tu hija se los masajee. ¿Acaso la contribución de un hombre para tener un bebé es solo ese segundo? Dije incluso haciendo un gesto de perder el mercado coreano. Mi padre se quedó atónito, no podía creer lo que había oído. Justo cuando iba a estallar, mi madrastra lo detuvo con 2 lágrimas a punto de caer. Cariño, no asustes a la niña. Mañana es el examen de ingreso. Scarlett sueña con entrar en la Universidad Tsinghua. Mi padre se burló, si entra en la Universidad Tsinghua, le cambio el nombre de esta casa por el suyo. Mi madrastra casi entró en pánico al oír lo de la casa, pero se calmó pronto. Ay, ¿por qué discutes con la niña? Además, si Scarlett entra en Tsinghua quizás se establezca en Pekín. De todos modos no necesitará esta casa. El lugar no era importante, la clave era que no podían apostar porque sabía que yo ganaría. Durante los 3 años de secundaria mi madrastra siempre contaba las malas noticias y nunca las buenas. Cuando quedaba entre los 3 primeros del grado no lo mencionaba, pero cuando cometía un error en una pregunta fácil de matemáticas lo divulgaba por todas partes. Cuando rompí la carta de amor de un gamberro no dijo nada, pero cuando ese gamberro me bloqueaba a diario en la puerta del colegio lo contaba todo. Como resultado, en los ojos de mi padre yo era una chica rebelde con notas mediocres y una vida amorosa caótica. Inesperadamente, tras oír lo que dije mi padre solo agitó la mano. Está bien, entonces compraremos una en Pekín. Mis oídos se aguzaron. Papá, quiero un apartamento de 5 habitaciones con salón. Mi madrastra se sorprendió. Scarlett, eres todavía joven, no hay necesidad de comprar una casa tan grande, ¿no? No, no lo es. Conté con los dedos, una habitación para la abuela, una para vosotros dos, una para mi hermana, una para el bebé de tu barriga y una para mí. Está justo. Mi madrastra respondió con tono sarcástico. Es tan amable de tu parte pensar en nosotros los viejos. En mi opinión un apartamento de 6 habitaciones con salón estaría perfecto, con una habitación como tu guardería, añadió. Mi padre la abrazó y la tranquilizó con una sonrisa. Vivien, no te preocupes. La apuesta es sobre la Universidad Tsinghua, no sobre la escuela profesional LAN. No podrá aprobar ni en su próxima vida. Rápidamente saqué el contrato de apuesta y le entregué un bolígrafo, temiendo que mi padre se retractara. Papá, ¿firmo o pongo mi huella? Firma. Entonces mi madrastra se quedó completamente sin palabras. Después de ducharme descubrí que me había bajado la regla. Era 10 días más tarde de lo habitual y coincidía con el examen. Más tarde supe que Oilia había añadido progesterona a mi leche. Esta hermanastra mía, solo un año menor, era tan malvada como su madre. Esta vez bajé 10 minutos antes que en mi vida anterior, efectivamente, a través de la puerta oía a mi madrastra y a ella tramando. Esa Scarlett ha estado fingiendo ser una flor de loto blanca durante 3 años y no podíamos encontrarle ni un fallo. Por fin hoy ya no puede fingir. Quiere una casa. Sigue soñando. Afortunadamente, me he estado preparando durante mucho tiempo. Se escuchó el crujido de bolsas de plástico que venían desde adentro. Mamá, el azafrán que pediste ya ha sido molido en polvo. Bien. Ten cuidado cuando lo pongas más tarde. Siempre siento que esta chica parece un poco diferente. Oilia se rió. ¿Cómo podría ser eso? He estado poniendo tabletas de polvo en la bebida de Scarlett durante medio mes y ni siquiera se dio cuenta. Todavía estaba molesta porque su periodo se retrasó. Mi madrastra se burló. Al principio, solo quería que esta niña fallara el examen y fuera a una escuela técnica común. Ahora, parece que ni siquiera podrá terminar un examen. Llegué a la cocina antes que Oilia. Vertí el agua con azúcar moreno ya hervida y puse otra taza de algo de color similar en su lugar. Era el té calmante que mi madrastra tomaba todos los días. Apuesto a que Oilia, esa idiota, definitivamente no notaría la diferencia. Temprano por la mañana, se escuchó el llanto desgarrador de una mujer. Sebastián, esposo, tengo tanto dolor en el vientre. Ayúdame. Sálvame. Cuando abrí la puerta, vi a mi madrastra retorciéndose en el sofá como un gusano.
Había un charco de rojo extendiéndose debajo de ella. Mi padre le sostenía la mano y la consolaba continuamente. Vivien, no tengas miedo. La ambulancia llegará pronto. Nuestro bebé nacerá sano. No pude evitar sonreír con desprecio. Maldita sea, hombre. Es tan evidente si ama o no. El día en que mi madre murió, mi padre dijo que tenía asuntos en la empresa y se negó a venir. Fue mi abuelo quien tomó un cuchillo de cocina y lo obligó a venir desde la empresa. Al ver que mi madrastra estaba perdiendo fuerza por el llanto, la abuela apartó a mi padre. Salva al bebé. Salva al bebé. Había soñado durante décadas con tener un nieto. La ecografía B ya había confirmado que era un niño. Mamá, ¿por qué dices esto ahora? Sebastián, piénsalo bien. Tienes 46 años este año y Vivien tiene 40. En el futuro, no tendrás problema, pero ella todavía podrá dar a luz. La abuela había dicho tales cosas innumerables veces frente a mi madre. Mi padre siempre las ignoraba, pero cuando se trataba de Vivien, no podía soportar escucharlas. Mamá, aunque Vivien no tenga un hijo, solo la amaré a ella. Si amas tanto al nieto, puedes ir y adoptar uno tú misma. Yo pagaré. La abuela maldijo y se retiró a un lado. Puse deliberadamente una expresión preocupada. Tía ha perdido mucha sangre. ¿Habrá infección postparto? El doctor dijo que una amoxicilina parece poder reducir la inflamación. Tengo algo con un algo cilínico. La abuela se dio la vuelta, sacó 2 pastillas y se las metió en la boca a mi madrastra. Mamá, no puedes tomar medicina al azar. Mi padre no la detuvo. Tonterías. La tomo todos los días y no pasa nada. ¿Solo tu mujer es preciosa? La ambulancia llegó abajo. Cuando el doctor vio la cantidad de sangrado, se sorprendió. Pregunté si el recuento de plaquetas de la embarazada era normal. ¿Qué pasa? Incluso la sangre del pinchazo de la vía apenas se detiene. Mi padre había memorizado cada parámetro de examen de su primer amor. Normal. Todo es normal. El doctor preguntó de nuevo, ¿y la comida? Mamá no cenó esta noche. Solo bebió el té calmante, respondió rápidamente Oilia. Supe que había llegado mi oportunidad. Hermana, ¿no pusiste algo en el té de Andes? Todavía había un poco de polvo rojo en las grietas de las uñas de Oilia. En un instante, las pupilas de mi madrastra se encogieron. Lo adivinó, pero solo podía resignarse a la mala suerte. DMY. Papá miró a Oilia mortalmente. Oilia, ¿qué agregaste? Habla. El cuerpo de Oilia temblaba como un civet. No lo sé, papá. No quise hacerlo. El doctor repitió de nuevo. Los miembros de la familia deben decir la verdad. De lo contrario, si algo sale mal, mi padre abofeteó a Oilia en la cara. ¿Todavía no hablas? Es azafrán. El doctor se sorprendió. Estás intentando matar a la embarazada. Mi padre estaba a punto de golpearla de nuevo. Di un paso atrás para detener la pelea. Hermana todavía es una niña, papá. Recuerda en mi vida pasada, así me consolabas. Mi padre levantó la mano y la abofeteó otra vez. 16 años no es ninguna niña. La cara de Oilia estaba hinchada. No es mi culpa. ¡Wow! ¡Wow! La abuela también le dio medicina. Cuando la abuela escuchó esto, inmediatamente sacó un blister de pastillas. No digas tonterías. Las mías son para reducir la inflamación. El doctor estaba atónito. Esto es para anticoagulación. Mi padre estaba tan enojado que casi quería matar a su madre por primera vez. Gritó sin importarle su imagen. Mamá, ¿cuántas veces te he dicho? No puedes tomar medicina al azar. Eres vieja. No importa si mueres, pero el que está en tu vientre es tu nieto. Es un poco gracioso decir esto. He estado hospitalizada por tomar la medicina equivocada no menos de 10 veces.
En el caso más grave, incluso tuve un choque anafiláctico, pero él no dijo ni una palabra a la abuela al respecto. Sacrificaré mi vida por él. ¿Puedo sacrificar mis viejos huesos por él? La abuela se arrodilló y lloró. Oilia también sollozaba. Mi madrastra estaba tan dolorida que perdió la voz y mi papá estaba tan preocupado que su espalda estaba completamente sudada. Solo yo. Yo era el único en la familia que permanecía completamente indemne. Resulta que una bofetada solo duele cuando se da en la cara de alguien a quien le importas. Excepto por mí, toda la familia se fue al hospital y no regresó en toda la noche. Dormí tranquila y profundamente. Al día siguiente, fui al aula de examen a tiempo. Sin esa mujer causando problemas, me sentí relajada tanto física como mentalmente al escribir la composición con la mente vacía. Incluso podía escuchar música de fondo en mi cabeza. Mis calificaciones siempre habían estado entre las 3 mejores del grado. Después de vivir esta vida de nuevo, no había pasado mucho tiempo y no había perdido ningún punto de conocimiento. Respondí las preguntas con gran facilidad. A las 8 de la noche, mi papá me llamó por primera vez en la vida. Dijo que tanto la madre como el niño estaban seguros. Sin embargo, no regresarían por el momento porque el bebé pesaba solo 2 kilogramos y era prematuro. Tenía que ser puesto en una incubadora y estaba recibiendo tratamiento de luz azul. En ese momento, acostado allí, era suave y rosado, como un pequeño gatito. A través del receptor, podía sentir la emoción en la voz del hombre mientras hablaba. La abuela le preguntó al lado, ¿ya elegiste un nombre? Mi papá dijo que sí. Es Leo, Elu y Dawn, Vivian y yo lo elegimos hace 20 años. Sonreí y colgué. Recordé cuando era niña, le pregunté a mi papá qué significaba Lu en mi nombre. Estaba ocupado en una reunión y me empujó impacientemente. ¿Qué más podría significar? Significa reemplazar al príncipe heredero con un gato ciudadano. Así que, así fue. Desafortunadamente, papá pensó que su príncipe heredero había llegado, pero no sabía que este también era un gato ciudadano. Mamá me dijo antes de morir, tu papá no es bueno. Mi papá comenzó en el negocio inmobiliario. Una vez, cuando fue a inspeccionar un sitio de construcción, una placa de acero presionó su tiroides y se desmayó. El doctor dijo que su sistema reproductivo estaba lesionado. Necesitaba una operación para quitar el conducto deferente o reparar la deferencia vasta. La segunda tomaría más tiempo, pero la tasa de éxito era bastante alta. Mamá no dudó ni un segundo. Quítalo. La operación se realizó sin avisarle a papá. En ese momento, mamá ya estaba en una etapa avanzada de cáncer de estómago. Sabía que papá nunca había olvidado su primer amor. Así que, antes de irse, hizo 2 cosas por mí. Primero, asegurarse de que yo fuera la única hija de Sebastián. Segundo, transferir todos los bienes inmuebles y fondos que le pertenecían a ella a mí. Dejó una tarjeta de presentación. Scarlett, cuando seas mayor de edad, ve a un abogado. Mi cumpleaños es en agosto, solo faltan 2 meses. Pronto terminaría el examen de ingreso a la universidad y ya no podría encontrar excusas para no ir al hospital. Tan pronto llegué a la puerta de la sala de partos, escuché a mi madrastra actuando coquetamente con mi papá. Cariño, ya he dado a luz a nuestro hijo. ¿Por qué mis pies siguen hinchados? Entonces deja que mamá los masajee por ti. ¿Cómo podría mamá hacer un trabajo tan meticuloso? Pero las habilidades de masaje de Scarlett eran realmente cómodas. Desafortunadamente, ella estaba más ocupada en ese momento. ¿Qué podría haber que hacer ahora que los exámenes han terminado? Papá sacó su celular. Le diré que venga de inmediato y te haga un masaje. Dios mío. Quería que yo viniera a cuidarla durante el posparto. Al segundo siguiente, la pantalla de llamada entrante se iluminó. Entendido, papá. Colgué el teléfono. Bien, déjame mostrarte lo buena que soy en esto. Cuando llegué al hospital apresuradamente con bolsas grandes y pequeñas, mi papá incluso se sorprendió un poco. ¿No te dije que vinieras de inmediato? ¿Por qué tardas?
Hizo una pausa y miró detrás de mí. Un gran grupo de personas me seguía y algunos incluso llevaban cámaras de video. ¿Por qué trajiste tantos camarógrafos? Lo ignoré. Frente a la cámara, puse una por una 2 bolsas de pañales Huggies, 2 latas de leche en polvo, un cinturón posparto y una palangana de acero inoxidable. ¿Lo grabaste, hermano Wong? También puedo hacer un plano de perfil. Grabado. Hagamos también un plano de tu vista trasera. No hay problema. La sociedad es como una gran mano puesta. Ese es un luchador entre las gallinas. Oh sí. Después de 3 clics, papá finalmente no pudo soportarlo más y me apartó. Scarlett, ¿qué estás haciendo exactamente? Oh, papá, estamos demasiado lejos. El sonido no se puede captar. Al segundo siguiente, elevé mi voz 30 dB en tono de locutora. Papá, he venido a cuidar a mi madrastra durante el posparto. Déjalo en mis manos. No te preocupes. La rica voz de mezzosoprano resonó en la sala. Después de eso, le expliqué en voz baja. Papá, nuestro profesor nos pidió que hiciéramos vlogs después del examen de ingreso a la universidad y los mostráramos en el banquete de apreciación al profesor. Estaba filmándolo y luego me llamaste y me pediste que cuidara el posparto. Pensé que estaba bien. Podría filmarlo todo junto para enriquecer el material. La cara de papá se puso roja y luego pálida. Si la hija cuida a la madrastra durante el posparto y sale, ¿dónde quedaría su dignidad? Y además iba a mostrarse en el banquete de apreciación al profesor. No podía ni imaginarlo. Papá levantó la mano para ahuyentar a la gente. No te necesito. Llévatelos y vete rápido. Me quedé decepcionada. Es que hoy no necesito cuidar o que en el futuro no lo necesitaré. Es un material muy significativo. ¿Qué tal si hacemos una cita algún día cuando esté libre? Por cierto, papá, incluso he comprado libros y aprendido 35 técnicas de masaje posparto. Mentí. En realidad, lo que leí fue cuidado posparto para SS. Papá ya estaba cansado de escucharlo. ¡Qué ruido! Salgan. Van. La puerta de la sala se cerró despiadadamente frente a mí. Pensé que nunca me dejaría masajear a mi madrastra en su vida. Como yo no lo haría, esta tarea recayó en los hombros de Oilia. Papá preguntó, y ella no pudo negarse. Después de todo, yo lo había hecho durante la mayor parte de mi último año de secundaria. Ella solo estaba en segundo año. ¿Podría estar más ocupada que yo? Además, Viven era su madre biológica. Cada vez que veía las muñecas rojas de Oilia, no podía evitar avivar el fuego. «Wow, tus manos están tan rojas, hermana. Papá y los demás se romperán el corazón al verlas, ¿verdad? Yo soy diferente. Ni siquiera me dejan tocarlas. Eres increíble. Envidio tanto a las personas con habilidades reales de masaje, a diferencia de mí. Yo solo comí y bebí después del examen de ingreso a la universidad. Como era de esperar, después de que Oilia entró a la habitación, destrozó la mitad de las cosas en la pared. Maldición. ¿Soy una niñera? ¿No solía hacer este tipo de trabajo sucio de Scarlett? ¿Por qué debería recaer en mí? ¿Sabes que hoy tuve mis exámenes finales y mis manos temblaban? Mi madrastra no lo sabía. Es mucho más fácil que una madre y una hija estén distanciadas que un padre y una hija. Le tomó 3 años hacer que papá me desagradara, pero solo me tomó 3 días volver loca a Oilia. El día en que mi madrastra y mi hermano menor fueron dados de alta del hospital, la abuela fue enviada de regreso al campo. Obtuve 722 puntos en el examen de ingreso a la universidad, ocupando el primer lugar de la ciudad, mientras que Oilia solo obtuvo 501 puntos en el examen final del semestre, bajando 200 lugares. Mi madrastra no pudo salvar la cara y la regañó frente a parientes y amigos. Dijo que no estaba hecha para estudiar, que no sabía esforzarse como una aprendiz lenta teniendo un hermano excelente como yo delante. Ni siquiera sabía pedir consejos. Los ojos de Oilia se enrojecieron. Incluso parecía afligida. Tía,
Has hecho daño a mi hermana. De repente hablé en su defensa. Oilia solo obtuvo 72 puntos en chino porque no terminó de escribir la composición a mitad del examen. Su mano se acalambró. Subtexto: fue por masajearte. En cuanto salieron estas palabras, los ojos de Oilia parecieron ponerse aún más rojos. Sus quejas, silenciosas al principio, pero el consuelo y la comprensión pueden hacer que estallen en llanto. Continué: desde que nació tu hermano menor, ¿alguna vez le has prestado siquiera un poco de atención a tu hermana? Masajeaste hasta que tus muñecas se enrojecieron solo para que disminuyera la hinchazón más rápido. ¿En ese momento estabas pensando en la hija que se esforzaba por complacerte, o en el hijo rosado y regordete en la ropa de recién nacido? Estas palabras realmente tocaron el punto doloroso de Oilia. De hecho, estalló en llanto frente a un grupo de adultos. Todas las personas que jugaban con el pequeño corrieron a consolar a la mayor. La reputación de mi madrastra de ser parcial con los hijos sobre las hijas se difundió con el tiempo. Oilia también lo creyó. Después de ese día, Oilia gradualmente se puso del mismo lado que yo. Le di pendientes con flecos, diademas con flecos y collares con flecos. A los niños les gustan más las cosas brillantes y que tintinean. Claro, cuando cuidaba a su hermano menor, siempre era jalada hasta que vi cabello largo en la manita regordeta. ¿Has estado perdiendo cabello recientemente?, pregunté asombrada. Se revolvía el cabello frente al espejo por mucho tiempo. Dios mío, es cierto. A Oilia le encantaba la belleza. ¿Cómo podría permitirse quedarse calva? En un arrebato de enojo, comenzó a jalar el cabello de su hermano hacia atrás. Mi madrastra estaba extremadamente angustiada. Dijo esa famosa frase que disparó el primer tiro en la guerra entre hermana y hermano: eres la hermana mayor. ¿Qué tiene de malo ceder ante tu hermano menor? Esta sola frase encendió todas las emociones pasadas. Oilia directamente levantó al niño y corrió al balcón. ¿Solo tu hijo es precioso? Si tuvieras la capacidad, no deberías haberme dado a luz. Ríndete. Ríndete. Veamos quién se rinde ante quién en el camino al inframundo. Si saltamos, no. No. No, mamá está equivocada. Oilia, no seas impulsiva. Las piernas de mi madrastra temblaban. Oilia perdió la oportunidad de quedarse sola con su hermano menor y se acercó aún más a mí. ¿Vas a la Universidad Tsinghua? Me preguntó. Sí. ¿Qué sucede? Mi mamá me pidió que encontrara la manera de robar tu tarjeta de admisión y contraseña y cambiar tus preferencias de solicitud cuando llegue el momento. Es un método realmente despreciable. Tal como esperaba, sonreí. Entonces, ¿por qué viniste específicamente a decírmelo? Mi mamá planea usar el dinero que se suponía que te compraría una casa para establecer un fondo educativo para su hijo, dijo Oilia mientras se ataba la coleta con la banda de flecos que le di. Lo pensé toda la noche. Es mejor dártelo a ti que a él. Mientras se movía, el dobladillo de su ropa se levantó, revelando un moretón. Parecía como si la hubieran pellizcado. Mostré una mirada preocupada. ¿Tía te golpeó? No importa si me golpea a mí. Golpearé a su hijo. Esta chica está realmente loca. La familia celebró un banquete de luna llena. Fue muy elegante. Además de familiares y amigos, también estaban los socios comerciales de papá en el banquete. Eran de todos los ámbitos de la vida. Oilia dijo que su mamá calculó que el capital de trabajo actual en casa era de 8 millones de yuanes. Si se estableciera un fondo educativo, mi casa se iría. Después de que papá terminara de atender a 2 clientes, fue arrastrado por mi madrastra. Al verme, las comisuras de sus ojos se levantaron con arrogancia. Mi madrastra planeaba imitar a otros y hacer una ceremonia de captura para un niño de 1 año. Había lingotes de oro, abacos de oro, medallas de oro sobre la mesa. También había un certificado de tumba dorado con un fondo educativo grabado. Estoy impresionada. Realmente es calculadora. Incluso podía escucharlo desde mi casa en Beijing. Cariño, mira este fondo educativo. En ese momento,
Varios coches se detuvieron en la entrada del hotel. Alguien entró con un micrófono, miró alrededor y preguntó, «Disculpe, ¿es este el banquete para celebrar a Scarlett, la estudiante con la nota más alta en el examen de ingreso a la universidad que ingresa a la Universidad Tsinghua?» Papá se sintió avergonzado por un momento. No había planeado hacer ningún banquete para celebrar que yo ingresara a la universidad. Frente a los reporteros, tuvo que sonreír y responder, «El banquete de Scarlett para celebrar la entrada a la universidad se realizará una semana después de recibir el aviso de admisión». Mi madrastra parecía descontenta. El reportero preguntó de nuevo, «Entonces, ¿dónde planea Scarlett completar sus preferencias de solicitud?» Justo cuando iba a responder, un profesor me metió una tarjeta de presentación en la mano. «Estudiante, ven a la Universidad Payne. La matrícula será gratuita y recibirás una beca de 50,000 yuanes cada año». Otro profesor tampoco quería quedarse atrás. «Estudiante Scarlett, la Universidad Tsinghua te da la bienvenida. Si la Universidad Payne ofrece esto, en la Universidad Tsinghua lo duplicaremos». Cada vez más personas se reunían alrededor. «El presidente Sebastián tiene muy buenos jeans. Una vez que les cuente a otros sobre esto, seré alguien que ha hecho negocios con el padre del estudiante con la nota más alta. Ha escondido un estudiante sobresaliente en casa. Sebastián lo ha mantenido en secreto». El rostro de mi padre estaba lleno de orgullo al ser elogiado. Nadie prestaba atención a lo que el niño agarraba durante el juego de captura de un año. La cámara se centró en mi rostro. Encogí mis hombros. «Lo siento, profesores de la Universidad Peking. Voy a inclinarme por un apartamento de 5 habitaciones». Saqué el acuerdo de la cama con mi padre. Las palabras estaban claramente escritas. Si Scarlett es admitida con éxito en la Universidad Tsinghua, su padre Sebastián le comprará un apartamento de 5 habitaciones en Beijing con pago completo. Con tantas personas como testigos, mi padre no podía negarlo y solo podía seguir aceptando. No podía esperar para firmar el contrato de compra de la casa en el acto para mostrar su integridad como hombre de negocios. De repente, un grito vino de la multitud. «¡Au!». La esposa de Sebastián se desmayó. Mi madrastra cayó gravemente enferma durante ese periodo. Aún así intentaba negociar con mi padre. «Scarlett aún es joven. No será demasiado tarde comprar la casa cuando se case. Puede usarse simplemente como la habitación de bodas». Negué con la cabeza. «Tía, se necesita 1 año para decorar y 3 años para ventilar. Me graduaré y obtendré el certificado de matrimonio. Comprarla ahora es lo justo». «¿Qué casa necesita 3 años de ventilación?». «La mía». Mi padre se molestó cuando el tema de la casa se mencionaba con demasiada frecuencia. «Vivien, es solo una casa. Ya hice la promesa. Si no la compro, ¿dónde pondré mi cara?». Fue la primera vez que vi a mi padre ser feroz con su primer amor. «¿Y qué hay de mí y mi hijo?». Mi madrastra empezó a llorar. «¿Qué quieres decir con tú y tu hijo? ¿Acaso te he dejado sin hogar o te he hecho pasar hambre o frío? Pero el dinero que estás gastando es propiedad conjunta de la pareja». Mi padre guardó silencio un momento y luego se levantó y se fue. «¿Pero realmente somos una pareja?». Esto era una espina en el corazón de mi padre. En realidad, aún no había obtenido el certificado de matrimonio con su primer amor. El exesposo de mi madrastra cometió un crimen y fue sentenciado a 20 años de prisión. La otra parte era un sinvergüenza y se negó a divorciarse a toda costa. Hasta ahora, seguían siendo nominalmente marido y mujer. Estrictamente hablando, mi padre seguía siendo la tercera persona que destruyó el matrimonio de otra persona. Oilia tiene tendencia a abusar de los demás. Aprovechaba la inatención de las personas para apretar fuertemente el cuello de su hermano menor, viendo cómo su rostro pasaba de blanco a rojo y luego a morado. Usaba sus uñas para pellizcar palabras en la piel tierna que parecía sangrar. Usaba agujas para pinchar las suturas craneales no usadas. Lo había sabido desde hace mucho tiempo porque yo también había sido víctima una vez. Finalmente, mi madrastra descubrió las lesiones del niño. Estos días,
Había estado investigando secretamente cosas relacionadas con el campamento de entrenamiento del segundo hijo. Le dejé ver la información tanto en papel como en formato electrónico. Algunos padres dijeron que, dado que enviaron a los niños que se resistieron al segundo hijo a ser reformados, sus hogares se volvieron mucho más tranquilos. En unos meses o unos años, cuando los niños regresaban, eran tan obedientes como si fueran personas diferentes. Se ofrecían voluntariamente para lavar ropa, cocinar y hasta actuar como monturas para sus hermanos y hermanas menores. No competían ni peleaban y estaban dispuestos a ser un buen ejemplo. Mi madrastra estaba cayendo gradualmente en la trampa. Sabía que estaba tentada. Poco sabía que estas personas eran como Jong Yong-sen y su alce que habían escapado de sanciones legales en aquel entonces. Usaban descargas eléctricas, castigos corporales y tortura para hacer que los niños se sometieran voluntariamente al segundo hijo. No era injusto en absoluto que Oilia fuera enviada allí. 2 días después, mi padre se fue de viaje de negocios a otra ciudad. Hubo una fuerte tormenta nocturna. Vi en mi habitación que Oilia fue arrastrada a un coche por varios hombres grandes vestidos de negro. Sus gritos penetraban la ventana. Mis métodos son repugnantes. ¿Son tan repugnantes como los tuyos y del señor Wong? Señor Wong. En realidad, después del examen de ingreso a la universidad, había estado investigando de quién era hijo Leo. Desde que mi madrastra llegó a nuestra casa, había sido muy virtuosa y rara vez salía sola con otros hombres. En cambio, mi padre a menudo enviaba al conductor a recogerla para citas. Hasta que un día bajé a beber agua y vi a mi padre buscando medicina para la resaca. Papá, ¿fuiste a otra cena a la luz de las velas hoy? ¿Qué cena a la luz de las velas? Tragó la medicina. Desde que tu tía quedó embarazada, ya no salimos solas. En un instante, lo entendí. En mi memoria, el coche de mi padre aparecía en la planta baja no menos de 5 veces al mes. Cada vez que salía, duraba unas 2 horas. Resultó que mi madrastra tenía un romance con el chofer. Después de ordenar las pistas, no pude evitar suspirar. ¡Qué valiente, tío Wong! Conducir el coche de mi padre, ganar el dinero de mi padre, acostarse con la mujer de mi padre y tener un hijo con mi padre. Esto es lo que los antiguos querían decir con no darse cuenta del peligro obvio justo bajo la nariz. Con la persona objetivo identificada, solo era cuestión de tiempo obtener pruebas. Conseguí fácilmente un cabello del tío Wong y también instalé con éxito una cámara en el coche. Si lo exponía, el humor de mi padre seguramente sería muy malo, así que debía apresurarme a que comprara la casa en Pekín. En la cena, saqué la notificación de admisión de la Universidad Tsinghua. Antes de que pudiera decir algo, mi padre mencionó este asunto por iniciativa propia. He visto la casa que elegiste. No está lejos de la Universidad Tsinghua y ya está completamente amueblada. Puedes mudarte solo con tu equipaje. Puso la tarjeta bancaria sobre la mesa y me la empujó. Firma el contrato lo antes posible. Una vez que la compres, no la desperdicies. También puedes vivir allí con frecuencia mientras estés en la universidad. Mi madrastra estaba tan enojada que pellizcó al bebé que tenía en brazos. Vaya. Todo lo que sabes es llorar. Nada en esta familia te pertenece. Mi padre también estaba enojado y le quitó al niño. Vivian, ¿por qué actúas como una arpía ahora? Debo actuar como tu difunta esposa, trabajando duro la mitad de su vida y no obteniendo nada al final. Mi madrastra me miró y sonrió siniestramente. Scarlett, tú no sabes, ¿verdad? El día antes de que tu madre muriera, aún estábamos juntos. Dije que odiaba el sexting. Así que tu padre ni siquiera quiso visitar a tu madre antes de que muriera. ¡Qué mujer tan lamentable! En realidad, mi madre no era lamentable en absoluto. Ella sabía todo. No le importaba. Incluso esperaba la muerte porque su primer amor le esperaba allí y mi padre era solo un sustituto. No me intimidé en absoluto. Caminé directamente hacia mi madrastra, agarré su cabello y la obligué a mirarme. ¿Y tú? Además de mi padre, ¿con quién más te has acostado?
Mi madrastra se quedó atónita un momento. Me empujó, maldijo como loca y se dio la vuelta para irse, dejando a mi padre solo, bebiendo vino sombrío. Cuando bajé de nuevo, él ya había empezado a decir tonterías. Scarlett, ¿crees que papá estuvo equivocado? Tu madre era tan buena persona. ¿Por qué no la aprecié? ¿Por qué tuve que buscar a mi primer amor? Entonces, ¿y qué si la encontré? Realmente sospecho que Vivian está conmigo solo por mi dinero. Negué con la cabeza. No, papá. ¿Y tu chofer, el tío Wong? Después de ese día, mi padre y su primer amor de alguna manera iniciaron una guerra fría por mucho tiempo. Pude tener un cumpleaños tranquilo. Compré un pastel para mí. Comí el pastel frente a la tumba de mi madre y le conté. Es tan divertido. Papá todavía no sabe que ha sido engañado. Está feliz todos los días porque tuvo un hijo en su vejez. Por cierto, mamá, ¿sabes de quién es hijo ese niño? Tío Wong, el chofer de papá. Tengo el informe. Mamá del tribunal, ¿cuándo crees que es mejor hacerlo público? Y la abuela, que solía reprocharte todos los días por no dar a luz a un nieto. Ahora ha sido devuelta a su ciudad natal por quien dio a luz a un nieto. Oilia, no creo que la hayas conocido. Bueno, no importa. Finalmente suspiré. Soy adulta ahora, mamá. Después de comer el pastel, voy a abrir tu regalo. Abogado. Era compañero de universidad de mi madre. Después de hablar con él media hora, todavía estaba un poco confundida. Espera, tío, ¿estás diciendo que mi madre me dejó 80 millones de yuanes? Después de confirmarlo 3 veces, todavía no podía creerlo. 80 millones de yuanes. Era una cantidad enorme de dinero para mí. Sí, tu madre solicitó la liquidación de los bienes de la pareja durante su vida. Tenía un total de 5 millones de yuanes en fondos líquidos, 2 casas y el 40% de las acciones de la empresa a su nombre. Las casas se transfirieron inmediatamente a tu nombre y las acciones fueron mantenidas por tu padre en tu nombre hasta que alcanzaras la mayoría de edad. En cuanto a los fondos líquidos, debo decir que tu madre realmente tenía buen ojo para las inversiones. Confió en el administrador de fondos para mantener las acciones en su nombre. Ahora el valor de mercado ha aumentado no menos de 10 veces. Excluyendo la comisión, hay alrededor de 80 millones de yuanes. Limpié la baba de la riqueza. Lo clave era que la casa donde vivían mi padre y su primer amor, el nombre en el certificado de propiedad era en realidad mío. Increíble, mamá. Finalmente entendí lo que querías decir con esperar hasta ser adulta. Significaba que ahora podía empacar sus maletas en cualquier momento y luego echarlos de mi casa. Le pedí al abogado que me ayudara a transferir y vender las acciones de la empresa a un precio bajo. Mamá había dicho que la industria inmobiliaria llevaba mucho tiempo en declive. Sin embargo, mi padre se negó a transformar el negocio. Sin importar la razón, había una serie de números 0829 en el código de la empresa, que era el cumpleaños de su primer amor. Casualidad, pasado mañana era su cumpleaños. Todavía faltaban 2 días, pero debía preparar cuidadosamente un gran regalo de cumpleaños. Probablemente mi madrastra también quería hacer una gran fortuna en su cumpleaños. En cuanto llegó la noche, no podía esperar para convencer a mi padre en un abrazo suave. Colocó su pierna bajo la mesa del comedor y accidentalmente coqueteó conmigo por error. Tomé un pedazo de cáscara de durián sin expresión y lo puse bajo mi pie. Realmente lo pisó. Los hechos demostraron que no debía tener ninguna ilusión sobre mi padre. Después de solo una noche susurrándole al oído, regaló la mitad de su riqueza. Mi padre no solo prometió comprarle bolsos y joyas, también prometió comprarle una casa en un buen distrito escolar para su hijo después del dividendo de fin de año. Esa noche era el banquete de cumpleaños de su primer amor. Antes de ir, compré un pequeño juguete. Al llegar a la entrada del salón de banquetes, vi a mi madrastra sosteniendo el brazo de mi padre para saludar a los invitados, y el tío Wong, el chofer, ayudando detrás de ellos. Scarlett ha llegado. Mi madrastra estaba de buen humor hoy y me saludó con entusiasmo.
¿Lo que tienes en la mano es un regalo para mí? Sí, parecía interesante, así que lo compré para Vivien. Lo abrí frente a ella. Era una máquina de reconocimiento facial para fichar. Lo probé poniendo mi cara frente a ella. El reconocimiento fue exitoso. La máquina anunció con voz: Beep. La tarjeta de la chica más hermosa del universo. ¡Qué interesante! Mi madrastra siempre me apoyaba. Yo también lo probaré. Beep. La tarjeta de quien tiene más vida que piernas. El tío Wong se rió. Su rostro coincidió con el marco de reconocimiento. Beep. Tarjeta del tío Wong. Oh, qué inteligente. Incluso sabe que mi apellido es Wong. Otros invitados que pasaban se unieron a la diversión. Brindaron por mi padre. Presidente Sebastián, ¿va a cambiar al negocio tecnológico? Mi padre puso su brazo alrededor de su primer amor para socializar. Presidente, está bromeando. Es solo un juguete para niños, solo por diversión. Entonces déjanos verlo también. Está bien. Mi padre lo tomó de la mano de mi madrastra y lo miró. De repente, una voz mecánica muy abrupta sonó. Beep. Tarjeta engañada. Todo el lugar se congeló. El tío Wong vino a calmar la situación. Beep. La tarjeta del tío Wong. El rostro de mi padre estaba lleno de emociones encontradas. En el pánico, vi a mi madrastra y al tío Wong mirarse y rápidamente apartar la mirada con culpa. Más tarde, alguien salió para calmar la situación y el pequeño incidente pasó. El maestro de ceremonias estaba conduciendo en el escenario. Mi madrastra subió al escenario y recitó un discurso de 3.000 palabras. No ocultó en absoluto su amor por mi padre. Incluso planeó para la próxima vida. Mi padre parecía un joven inexperto entre el público, con su rostro envejecido sonrojado. Finalmente, mi madrastra dijo: he estado enamorada de Sebastián durante 21 años. Perdimos 15 años separados en el medio, pero afortunadamente, el destino nos reunió nuevamente. Por esta razón, hice un video especialmente para presenciar todo esto. La gran pantalla se iluminó y el alboroto en el lugar comenzó. Desde entonces, la imagen del video era estrecha. Era evidente que había sido tomada desde el asiento del pasajero de un Audi. El rostro de mi madrastra estaba frente a la cámara, sonrojada. El hombre solo mostraba la parte posterior de su cabeza con una calva en la parte superior. La gente en el público comenzó a sentirse enferma incluso antes de sentarse. Mi madrastra estaba nerviosa intentando apagarlo, pero solo logró apagar la pantalla. El sonido seguía activo. ¿Cuándo podrá su hijo llamarme papá? ¿Llamarte papá? ¿Puedes permitirte criarlo? El personal salió y apagó el video. Mi padre no dijo una palabra. Cuando se levantó, tambaleó un poco. El tío Wong, el conductor, se arrodilló en el lugar. Presidente Sebastián, lo siento. Fue esta mujer quien me sedujo. No podía permitirme perder este trabajo. Usted financió la matrícula de mi hija. Por favor. Mi madrastra también se arrodilló. Esposo, lo dijiste cuando eras joven. Se aferró a la pierna de mi padre y no quiso soltarla. Si me quedaba una pulgada, tú moverías la pared una pulgada. Si me desviaba un pie, tú moverías un yarda. ¿Cómo podrías olvidarlo? Cuanto más escuchaba a mi padre, más se enfurecía. Esas palabras de cuando era un tonto enamorado eran solo para escucharlas de manera casual. ¿Cómo se atrevía a actuar tan imprudentemente? Fuera de mi camino. Mi padre los apartó a ambos. La pulsera de jade en la muñeca de Vivien cayó al suelo y se rompió en 3 pedazos. Mi padre la miró y comenzó a llorar. Era un tesoro ancestral de la familia Sebastián. Durante los 15 años que mi madre estuvo casada con él, no había querido sacarla. La abuela incluso decía que mi madre no la merecía porque no pudo dar a luz a un hijo. Ahora, la situación era la misma. No hay nieto, y hasta la pulsera se perdió.
Tomé casualmente una foto y se la envié a la abuela. Abuela, parece que su familia Sebastián ya no puede continuar con el legado. Lo que no esperaba era que, apenas unos días después del banquete de cumpleaños, mi padre se reconciliara con su primer amor. Realmente era como un cuchillo afilado cortando tu trasero, un abrir de ojos. Recé silenciosamente a Dios para que encerrara a esta pareja loca junta y nunca los dejara salir al mercado a dañar a otras personas de mediana edad y ancianas. Por la tarde, llamé directamente a una empresa de mudanzas y a un cerrajero. Frente a Vivian, empaqué sus cosas y las arrojé fuera. Scarlett gritó detrás de mí. Tu padre ni siquiera está dispuesto a echarme. ¿Quién te crees para tirar mis cosas? Saqué el certificado de propiedad a mi nombre. Vivian, ni hablar de tirar tus cosas, incluso si es para echarte a ti, yo, Scarlett, ni pestañearé. Ella enloqueció conmigo. Simplemente se tumbó en el suelo como un gran carácter. De todos modos, no saldré hasta que venga tu padre. Llamé al muchacho de la mudanza. Dijiste que son 80 yuanes por artículos grandes y 40 yuanes por artículos pequeños. Señalé el suelo. Entonces, ¿esto es un artículo grande o pequeño? Al darse cuenta de que le estaba insultando, eres el subrayado subrayado. Toda tu familia es subrayada. Grabé la frase y llamé a la policía. Por cierto, con pruebas concluyentes, la policía pidió a Vivian que me pidiera disculpas y me compensara con 500 yuanes por daños mentales. Así que es mejor no usar palabras sucias al insultar a alguien. Después de ser expulsado de la casa, mi padre alquiló un pequeño apartamento cerca de la empresa. Su actitud indulgente lo convirtió en objeto de burla en la industria. Sus negocios y clientes se perdieron seriamente. La calidad de vida también cayó drásticamente. Unos días después, el video del banquete de cumpleaños finalmente llegó a nuestro pueblo natal. Alguien lo llevó para mostrárselo a mi abuela. Cuando vio los 2 bultos de carne blanca entrelazados, sufrió un derrame cerebral y fue enviada al hospital. El doctor dijo que ninguna cantidad de aspirina podría disolver sus coágulos de sangre centenarios. Mi padre no tuvo tiempo de visitarla. Hubo problemas con su empresa porque vendía el 40% de las acciones a bajo precio a su competidor. Estaba tan preocupado que trabajaba horas extras hasta medianoche todos los días. Solo era cuestión de tiempo antes de que la empresa quebrara, que yo tampoco iría a visitarla. Después de todo, la Universidad Tsinghua estaba a punto de comenzar. Tenía que encontrar tiempo para ordenar mi apartamento de 5 habitaciones con sala de estar. También tenía que escribir un aviso y publicarlo en el foro de la escuela, apartamento exquisitamente decorado en alquiler a bajo precio. Solo chicos y chicas guapos de la Universidad Tsinghua pueden alquilarlo. Por cierto, escuché que Vivian no podía pagar la tarifa del campamento de entrenamiento para el segundo hijo el próximo mes, así que Ailia saldrá.